Damos gracias a Dios por estar esta mañana en tu casa. Saludamos a todas las visitas que estén presentes. Creo que visitas nuevas no hay ninguna. Baja un poquito el volumen. Un poquito, porque estaba medio... Ahí está. Bueno, de manera especial quiero saludar a mi papá, que está por primera vez aquí, y su esposa. Su esposa ya ha venido otras veces con mi papá. Voy a pedirle que se ponga de pie para que lo vea. Como se parece a mí, lo único que no tengo guapa. Señor le bendiga. Gracias. No, y deja que nos vean caminando. Él es pastor retirado ya, pero jubilado, ¿no? Pero no retirado, todavía sigue activo en la obra del Señor. Bueno, una de las cosas que me ha enseñado en mi vida cristiana y ministerial es que saber cuándo Dios está en el asunto, ¿verdad? Y uno sabe cuándo Dios está en el asunto porque usted empieza a ver que todas las cosas engranan de una manera perfecta, ¿verdad? Dios hace que todo funcione de una manera tremenda y muchas veces sin ponernos de acuerdo. Cuando estaba sentado viendo el devocional de Jera, dije, bueno, Jera está dando la introducción de mi mensaje. Oli desarrolló el mensaje, así que me toca dar la conclusión. Y wow, el Señor es tremendo. Y Oli decía ahorita que todos estamos atravesando por momentos, por pruebas, por cosas difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Y es real, eso no se va a acabar nunca mientras estemos en este mundo. Vamos a estar atravesando siempre por momentos difíciles. Cristo mismo lo dijo, no es algo que nos tenga que sorprender. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo de aflicciones, ¿verdad? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui a entrar al seminario para estudiar el pastorado, yo recuerdo cuando me llegó la citación, yo había aplicado todas las cosas y uno como que no está consciente hasta que el seminario me escribió una carta y me dijeron, preséntese tal día, usted fue aceptado. Y aquello fue un choque en mi vida. Yo tenía 19 años y en mi mente lo que vino fue, wow, ya la vida me va a cambiar, me tengo que ir de mi casa. Y me entró una angustia tan grande que me encerré en mi cuarto y me arrodillé a orar. Y le dije al Señor, Señor, tengo miedo, ¿qué es esto? Y me sentí pero tan abrumado. Y en mi oración, el Señor me llevó a este pasaje que leyó Jera. Ese fue el pasaje mío de aliento, donde Dios me fortaleció. No sabía qué iba a pasar, qué me esperaba durante todo este tiempo, pero el Señor me recordó Isaías 53. Ese fue el pasaje mío para entrar al seminario. Dice, no temas, yo estaré contigo. Yo te elegí, tú eres mi siervo. Por donde quiera que pases, por las aguas, por lo que sea. Y hay una cosa interesante, Dios no nos promete que no va a pasar nada. Le dijo a su pueblo Israel, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y por el fuego estaré contigo. Es decir, hay momentos que vamos a pasar por momentos de inundaciones en la vida, por momentos de fuego. Pero una cosa que aprendí es que el Señor camina con nosotros. He pastoreado muchas iglesias. He visto de todo. Pastores buenos, pastores malos. Iglesias buenas y iglesias malas. Iglesias que le hacen daño a los siervos del Señor y pastores que le han hecho daño a las iglesias del Señor. He visto de todo. Pero a quien Dios llamó, el fuego no lo quemará. Una vez me leí este pensamiento de Charles Swindoll, un autor cristiano, para mí uno de los mejores autores cristianos, hablando acerca de cuando los amigos de Daniel lo echaron en el horno de fuego. Y él decía, explicando ese pasaje de las Escrituras, la Biblia dice que cuando los soldados echaron a los amigos de Daniel al horno de fuego, dice que el fuego estaba tan ardiente que los hombres se quemaron, los que los tiraron a ellos. O sea, si se ahorraron ahí con el fuego. Y él dijo, el fuego puede quemar a los hombres fuertes, pero no a los hombres de convicción. Cuando un hombre está aferrado
a su fe en Jesucristo, las pruebas no. Cuando Dios te llamó, no importa quién se levante contra ti. El Señor te va a proteger y te va a cuidar. ¿Verdad? Eso es una realidad. Oli mencionaba las experiencias que vivimos con el COVID. El COVID fue tremendamente duro para todo el mundo. Un tiempo de mucha incertidumbre para todos nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo en ese tiempo mi trabajo nunca cerró. Yo tuve que estar en la calle todo el tiempo. Mientras todo el mundo estaba encerrado, yo tenía que salir a trabajar. Y algunos de ustedes, estoy seguro, igual, los que trabajaron, mi esposa trabajaba en salud, tenía que salir a la calle a trabajar. Sin mucha protección y estaba expuesta con pacientes. De hecho, yo tuve que llevarle en el trabajo de nosotros, usamos caretas para cuando vamos a picar metales para evitar que las limallas nos caigan el rostro. Y yo tuve que coger una careta y llevársela a mi esposa. Le dije, mira, ponte esto. Parecía Transformer. Pero no tenía protección. Le dije, ponte mi careta. Le cogí una careta y se la llevé y con eso batalló. Y fue difícil para nosotros. Y estábamos, Tatito y yo, orábamos todas las mañanas en el taller donde nosotros trabajamos. Tenemos siempre un tiempo de oración antes de comenzar nuestro trabajo. Y estábamos orando y orábamos todos los días y oramos muchas veces porque no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos siquiera si nuestro trabajo iba a cerrar. De gracias a Dios nunca cerró. Y nosotros esperando una incertidumbre y oramos mucho porque fue muy doloroso, ¿verdad? Muchas veces, pero el Señor nos cuidó y nos protegió. Y nunca nos enfermamos. De hecho, hasta el día de hoy yo no me he enfermado nunca del COVID. Le doy gracias a Dios por él. Hasta el día de hoy. ¿Verdad? El Señor nos protegió y cuidó nuestro trabajo. Nunca nos faltó el salario. No nos quitaron ni las horas ni el salario. Nunca lo hicieron. Y estábamos expuestos en la calle, ¿verdad? Y el Señor nos cuidó de una manera tremenda. Con mucha incertidumbre. Pero el Señor estaba con nosotros en el tiempo del fuego, ¿verdad? Dios nos cuida, nos bendice. Sufrimos con los que vimos hermanos partir y otros como la incertidumbre de muchas cosas, ¿verdad? Orar por muchos hermanos que padecieron y sufrieron, familia. Pero el Señor cuida. Y cuando Dios nos llama, el Señor nos cuida. La vida está llena de esos momentos difíciles, pero una de las cosas que uno ha aprendido en la vida cristiana es cómo Dios nos protege y nos camina con nosotros en los trances de la vida, ¿verdad? El Señor nos cuida y nos guarda de una manera tremenda, de una manera extraordinaria. Y yo le doy gracias a Dios por estas cosas. Eso es una bendición. Cuando yo llegué a este país, en la casa de mi papá, en la puerta, había un cartelito que a mí me gustaba mucho. Le tiraste una foto y todavía tengo la foto ahí guardada. Él quitó el cartel, pero yo no lo he quitado de mi vida porque lo aprendí. Y él decía más o menos así. El cartelito dice que no mires atrás para ver cuántas personas te siguen. Lo más importante en la vida es dejar huellas que valga la pena seguir. No importa cuántos te siguen, sino dejar huellas que valga la pena seguir en la vida cristiana, ¿verdad? Dios nos usa de una manera extraordinaria, de una manera única. No hay nada mejor que ponerse en las manos del Señor. A veces nos encaprichamos en la vida, de que quiero esto, y quiero aquello, y quiero lo otro. Quiero una iglesia así, yo lo quiero asado de esta manera o de esta forma. Es como Dios nos va guiando en la vida, ¿verdad? El Señor tiene planes para nosotros de una manera tremenda y extraordinaria. Y eso es lo importante, ¿verdad? Yo admiro a mi papá de una manera, él no lo sabe, pero yo lo admiro. Nunca se lo he dicho, no lo estoy diciendo ahora. Una de las cosas que admiro de mi papá es que supo cuándo jubilarse. Eso no es fácil. Una de las cosas que aprendí cuando entré al seminario, que me enseñó el rector mío del seminario, después le costó trabajo aplicarlo, pero, porque es así. Él decía, la etapa más difícil del ministerio es entrar y después salir. Entrar es muy duro, pero irse es también muy duro. Pero cuando uno ama la obra del Señor y uno ha servido tanto tiempo y ha ayudado a tanta gente, ¿verdad? Mi papá se jubiló, pero no se retiró. Él sigue sirviendo al Señor. Y lo admiro porque ha caminado por muchos lugares de este país sirviendo al Señor. No siempre ha sido entendido, ni siempre ha sido querido como uno siempre espera, pero ha servido al Señor. Y hay mucha gente que todavía, ¿verdad? Y su esposa, ahí donde ustedes la ven, ha predicado en las cárceles. Y no sé si todavía iba a las cárceles, pero iba a las cárceles a predicarle a las mujeres. Cuando Dios nos llama,
Uno hace la obra y el Señor se glorifica en nuestras vidas, en lo mucho, en lo poco. Pero Dios se glorifica. Lo importante, ¿verdad? es permanecer firmes al Señor. Hemos estado hablando todos estos domingos acerca de diferentes etapas de nuestra vida. Las crisis, hablamos acerca de las crisis, cómo la palabra de Dios, la temática ha sido la palabra de Dios, hablando de esta doctrina tan importante, qué significado tiene la palabra de Dios para nosotros, cómo Dios nos guía a través de su palabra. Hemos hablado acerca de la autoridad de la Biblia, de la inerrancia de la Biblia, y hemos hablado cómo Dios usa su palabra para guiarnos en los procesos de la vida. Y hablamos acerca de las crisis, de la depresión, y hoy voy a tratar el tema de iluminados por medio de la palabra, enfrentando las crisis en las transiciones de la vida. No solo las crisis que enfrentamos, sino los procesos de transiciones, cuando tenemos que cambiar de una condición a otra. Cómo la palabra de Dios nos ilumina para pasar por esos trances de nuestra vida. Dice el Salmo 119, 105, la palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque la palabra de Dios ilumina nuestros pasos, ilumina nuestra vida, si usted la conoce. Y si usted invierte tiempo con la palabra. Si no la conoce, usted se va a tener que inventar una luz. Y casi siempre cuando uno se inventa la luz, va para el camino equivocado. Por eso es tan importante leer la Biblia, estudiarla y tenerla. Porque si no, nos iluminamos con una luz equivocada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por este tiempo y gracias por la vida de todas las personas que aquí están presentes. Gracias por tu palabra, oh Dios. Te pedimos, oh Señor, que tú nos hables a través de ella y que el mensaje de tu palabra pueda iluminar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, las circunstancias en las que estamos viviendo y que tu gracia nos sostenga. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. A manera de introducción, ¿qué cosas son las crisis? Sí, la vida se compone de una serie continua de transiciones. La transición es un puente entre dos estadios diferentes de vida y conlleva un proceso de cambio, ¿verdad? Al acabar una fase para iniciar otra. Todo cambio, como es natural, acarrea un elemento de riesgo, inseguridad y vulnerabilidad. Las transiciones nos mueven de un estadio a otro. Muchas de las crisis provocadas por transiciones de la vida, y esto es lo que quiero que tengamos hoy presente y que podamos llevarnos a nuestra casa, es que muchas de las crisis provocadas por las transiciones de la vida pueden ser manejadas de forma constructiva si podemos incorporar la palabra de Dios a nuestras vidas y el planear sabiamente un proyecto de vida. ¿Cuándo se producen las crisis? Las crisis se abren cuando la realización normal de las rutinas asociadas a un estadio particular de desarrollo se ve abruptamente interrumpido o se presentan obstáculos. ¿Cuáles son algunas de las características de las crisis? Ahí no están todas, pero algunas de las cosas que se producen cuando estamos atravesando por las crisis, estas crisis transicionales. Algunas de las características es lo primero que nos mueve de nuestra zona de confort. Cuando nosotros, las crisis transicionales son esos momentos cuando tenemos que cambiar de cosas en nuestra vida. Por lo general, lo primero que sucede es que nos mueve de nuestra zona de confort. Estamos acostumbrados, nos metemos muchos años viviendo de una manera, de pronto eso tiene que cambiar. ¿Verdad? Nos mueve de nuestra zona de confort. Estamos acostumbrados a un estilo de vida, a una rutina diaria y de pronto tenemos que cambiar eso, empieza a cambiar todo en nuestra vida. Otra de las características es que generalmente nos lleva a una crisis existencial. ¿Qué cosa es eso? Que empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos el valor que tenemos como personas, como individuos, como seres humanos. Yo recuerdo uno de mis tíos, uno de sus hijos emigró al extranjero y era una persona en Cuba muy, sí, había estudiado, o sea, vivía su carrera de todo. Cuando emigró, no siguió trabajando lo que él había estudiado en su país
y de pronto hubo un cambio en su vida tan abrupto que empezó a cuestionarse después, esa es una etapa que pasó, empezó a trabajar en otra cosa que no era lo que él había estudiado, pero descubrió que él era mejor en lo otro que había empezado que en lo que había estudiado. Es decir, son cosas que pasan, no cambian. Pero al principio hizo como una crisis existencial, empezó a desvalorizarse a sí mismo, a juzgarse a sí mismo. Y uno cae en eso es normal, nos pasa a nosotros. Nos cuestionamos si realmente servimos o no servimos, si somos buenos para esto o no, y empezamos ahí se crea una crisis en nosotros, ¿verdad? Nos crea una sensación de vacío. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad a veces bueno, uno mismo, que lo ha vivido, se nos crea esa sensación de que, y cuando uno se pregunta, ¿qué vas a hacer? No sé. Porque se crea un vacío tan grande. ¿Y qué piensas de esto? Ni pienso, ya ni pienso. ¿Verdad? Se crea una sensación de vacío tan grande en nuestro interior, es parte de esas transiciones, ¿verdad? Otra de las características es que es miedo e incertidumbre respecto al futuro. Casi siempre nuestra mente empieza a pensar, si sigo así, bueno, mi vida va a terminar. Empezamos a fabricar un futuro casi siempre incierto, en base a lo que estamos viviendo, porque miramos al futuro de manera negativa, o pensamos que nuestro futuro no va a ser bueno. Esto es una desgracia para mi vida, y ahí empieza una serie de conflictos y vemos el futuro de una manera terrible. Soledad, nos sentimos solos, no es que necesariamente estamos solos, pero nosotros nos sentimos solos. Sentimos que las personas que están a nuestro alrededor no nos entienden, no nos comprenden, nadie nos puede apoyar, nadie nos da, y nos creamos en un ciclo y nos sentimos solos, aunque no siempre eso sea la realidad. Otra de las características es una búsqueda desesperada de aprobación. Necesitamos saber que hay otras personas a nuestro alrededor que hayan pasado lo mismo, que están sufriendo lo mismo, para sentirnos entendidos. Esto muchas veces se confunde, y añadí ese detalle porque pasa, esto se confunde con una victimización. Las personas que están a nuestro alrededor empiezan a mirarnos como víctimas, pero no siempre eso no es real. A veces nos volvemos o a veces no comprendemos a las personas que están pasando por un momento así. La victimización es la persona que toda la vida vive toda su vida pintándose de víctima, para que la gente le regale cosas, para que la gente lo ayude, para que la gente entre en ese. Pero cuando uno está en un proceso de cambios en su vida y se generan toda esta serie de cosas, uno se siente, uno quiere saber que hay alguien que está viviendo con uno su misma situación. Aparecen también los conflictos interpersonales. Empezamos a tener problemas. Si es un matrimonio, usted empieza a tener problemas en su matrimonio, empiezan las discusiones, las incomprensiones, todo ese conflicto que se genera a veces con los hijos también. Después viene también la depresión, obviamente nos deprimimos. Y por último, muy importante, no son todas las características, pero estas son algunas de las que más sobresalen en este periodo de nuestra vida. Y por último, muy importante, se toman las más malas decisiones. En ese periodo de nuestra vida no se toman decisiones. En nuestra desesperación queremos hacer algo y ahí es donde viene la equivocación. Tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Muchas veces porque no pedimos la ayuda adecuada o no conocemos quién nos pueda brindar la ayuda adecuada. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Iluminados por el consejo de la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 7, versículos del 9 al 10. Hechos capítulo 7, los versículos del 9 al 10, dice la Biblia: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Qué importante. Me parece que ahí nos comemos una diapositiva. Los tipos de transiciones. ¿No está ahí? Sí. Búscala ahí. No se abre el... Ahí está. Ver otra. Ese.
Los tipos de transiciones. Antes de hablar de José, y es el pasaje que quiero compartir hoy, es importante que veamos cuáles son los tipos de transiciones que atravesamos en nuestra vida. Podemos identificar por lo menos dos tipos de transiciones. Aquellos que vienen como un ciclo natural de la vida y las que aparecen de forma inesperada. ¿Cuáles son las naturales? El matrimonio, eso es natural, pero indiscutiblemente se crea una transición a muchos años soltero y de pronto usted, o de pronto no, pero usted se casa y su vida le cambia, ¿verdad? Hay un chiste muy gracioso que a mí me gustó mucho, de las cosas que publica la gente, estaba la rana René. ¿Sabe cuál es la ranita de negro? Muppet Show, la ranita verde. Estaba tirada así para atrás en una cama y dice, me voy a casar. Era algo así, no, me voy a casar, no puedo ser feliz toda la vida. No podía ser feliz toda la vida. Es una transición, ¿verdad? Indiscutiblemente, aunque es un ciclo natural, pero se crea un cambio. Si usted estaba acostumbrado a en su vida levantarse cuando usted quería, ya cuando usted se casa esas cosas cambiaron. Se produce hay una transición, pero es parte de nuestra vida. Trabajar, después que usted se gradúa, a lo mejor nunca ha trabajado, cuando usted se graduó de sus estudios, lo que sea, llega una etapa en la vida donde usted tiene que empezar a trabajar, eso produce crisis también, ¿verdad? De igual manera porque nos cambia nos cambia nuestro estilo de vida. El nacimiento de un hijo igual genera crisis, es una bendición de Dios, uno lo anhela, lo espera, pero cambia nuestra vida, nos provoca, ¿verdad? Es una transición de un estadio en la vida hacia otro. La entrada, por ejemplo, de los niños a la escuela genera crisis también. Es una etapa un poco difícil, la adaptación de los muchachos, a veces uno no sabe cómo manejar esas situaciones. La llegada de la adolescencia, ¿verdad? A veces los padres anhelamos que nuestros hijos nunca hayan crecido. Cuando son niños queremos que crezcan. ¿Qué gana tengo de este muchacho ya? Pero cuando ya son independientes, uno dice, wow, yo hubiera querido que toda la vida se hubiera quedado niña, ¿verdad? Porque se producen cambios difíciles, tanto para los muchachos como para los padres. Mira, Manuel, cómo me hace así. El paso a la adolescencia, el nacimiento de los nietos, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene los nietos, cuando uno todavía es joven y tiene nietos, o por lo menos uno se cree que es joven. Llegaron los nietos, empezó la otra etapa difícil también en nuestra vida, la jubilación, el retiro, que ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Esa es otra etapa que genera crisis en nuestra vida. Hay personas en este país que he visto, en este país se trabaja mucho, y cuando las personas se jubilan, se les crea una crisis tan grande, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, tú vas a volver a empezar a trabajar, no. Porque es difícil, se crea una situación difícil. Y el cambio de empleo, a veces cuando tenemos que cambiar de empleo, una cosa que puede ser normal, pero también genera crisis. Esas son las transiciones naturales de la vida. ¿Cuáles son las inesperadas? Por ejemplo, la inmigración. Y voy a hacer un poco de énfasis en esta porque todos somos emigrantes. Y no nos damos cuenta, pero esta es una de las cosas que más crisis genera en nuestra vida en este país. La inmigración. Es bien difícil. De hecho, creo que pasa toda la vida para un emigrante y no nos adaptamos a la inmigración. Uno puede hablar y conversar con las personas que han emigrado hace muchísimos años atrás y todavía siguen contando su pasado. No importa cuántos años lleve, seguimos hablando de eso. Qué difícil es esta etapa de nuestra vida. Muchas veces anhelamos a veces en nuestros países emigrar, pero mira, emigrar no siempre es normal. Porque muchas veces la mayoría de las personas emigran por necesidad. Hay personas que emigran en un país normal porque usted se consigue un trabajo en otro lugar, en otro país, y dice, me voy para tal lado a trabajar, una cuestión de trabajo, y más o menos eso es asimilable. Pero cuando usted tiene que emigrar, usted sabe que se va de su país porque las condiciones de vida que su país le ofrece no son las adecuadas. Y usted se tiene que ir. Eso es una migración forzada, aunque usted la anhele, es una migración forzada. Es difícil, es una etapa muy difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando miro todas estas etapas de la vida, he tenido la oportunidad de ver y conversar con personas aquí que tuvieron en Cuba cuando el proyecto aquel, una cosa que se llamó la Operación Peter Pan.
Mucha gente los obligaron a emigrar. Muchos muchachos vinieron, sus padres los mandaron y más nunca vieron a sus padres. Eso fue una etapa muy difícil. Forzados a emigrar, eso es bien duro. Yo recuerdo una vez, ¿no? hace ya un tiempecito, mi esposa y yo estábamos caminando por el barrio nuestro y topamos con un señor que había sido de la operación Peter Pan y todavía lloraba, y era un hombre ya como 80 y pico años. Me contaba su historia y lloraba. Qué difícil. Qué difícil. Yo no me canso de oír las historias de mi papá, porque mi papá me duró cuando el Mariel. Y fue una etapa difícil. Estuvo en la embajada del Perú al Mariel, y fue una etapa muy difícil. Qué difícil. Qué difícil. Esas historias a veces hay que oírlas para uno entender ciertas cosas en nuestra vida. Esa es una de las etapas más difíciles. Se crea una transición muy dura de la que creo que uno no se adapta, es decir, pasa toda la vida y no se adapta a ella. Por ejemplo, un aborto es una transición inesperada, ¿verdad? Toda persona anhela tener una familia que hay y perder. El embarazo es una experiencia bien difícil. El divorcio es otra transición inesperada. Nadie se casa pensando en el divorcio. Uno se casa con un sueño, ¿verdad? Tener una familia que dure toda la vida. Ese es el sueño de todo el mundo. Es curioso que hoy en día no se valora el matrimonio. Mucha gente no se quiere casar. No, casarse, no, lo importante. Sin embargo, cuando se habla del matrimonio con una esperanza de que es para toda la vida, ¿verdad? Porque eso es lo natural, lo normal, ¿verdad? Pero tristemente no siempre todas las personas pueden o viven esa experiencia sana. Las enfermedades, cuando llegan a nuestra vida, enfermedades no esperadas, es una etapa bien difícil. La muerte de un ser querido o algo así es otra transición bien difícil y son cosas inesperadas. El traslado de residencia, cuando te tienes que mudar, porque pasa mucho en este país donde uno vive rentado, de pronto te tienes que ir, ya no puedes estar viviendo más aquí, cambiar, eso genera otra crisis también difícil. Y otra de las cosas que inesperadas son las catástrofes ajenas a nuestro hogar. Por ejemplo, ahora mismo lo hemos vivido, ¿verdad? Pasó este huracán y gracias a Dios a nosotros no nos afectó, pero mucha gente sí fueron afectadas, ¿verdad? Y eso es algo que indiscutiblemente genera. La mayoría de las personas, cuando usted las entrevista, te dicen, uno pasó mucho trabajo para lograr esto y de pronto perderlo. Es una experiencia realmente muy difícil y dolorosa. Quiero compartir con ustedes la vida de José. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7 que José fue vendido por envidia. Sus hermanos lo vendieron por envidia. Qué tremendo. Estamos viviendo una etapa, o estamos hablando de una etapa donde la esclavitud era algo muy normal, muy común. Y a José se le vende como esclavo, ¿verdad? Una inmigración forzada, pero tristemente no es una inmigración forzada por la necesidad de viajar, porque hay necesidades y no. Sus hermanos lo vendieron. Qué difícil, qué experiencia tan dura para José, ¿verdad? Tenemos a veces un poco que tratar de visualizar ese cuadro en nuestras vidas. José era un adolescente de una familia de 12 hermanos, no todos de la misma madre. Y la Biblia nos dice que José era muy querido por su padre. La Biblia nos deja ver que Jacob mostró un favoritismo muy grande hacia José y los hermanos se sintieron celosos con eso. Y esto nos enseña a veces el cuidado que los padres también deben tener a la hora de relacionarse con sus hijos. Ese favoritismo desarrolló en los hermanos de José cierta envidia, la Biblia lo dice, y por envidia estaban muy celosos con José, lo vendieron y le dijeron a su padre después que una fiera lo había matado. Y sencillamente lo vendieron como un esclavo. Qué duro para José ir a emigrar a otro país, pero ir a emigrar de una manera inesperada. No pudo despedirse de sus padres, no fue una elección. Y lo más duro, que fue sus propios hermanos quienes hicieron eso. Qué difícil tiene que haber sido eso para José, ¿verdad? Como un adolescente, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice en Hechos capítulo 7, dice, pero Dios estaba con José. Una de las cosas que necesitamos aprender es que en las transiciones de la vida, Dios está con nosotros. Aunque esas transiciones puedan ser dolorosas y no nos permitan ver con claridad lo que está sucediendo, cuál es el propósito,
de lo que está sucediendo en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios estaba con José. Casi siempre en los momentos difíciles de nuestra vida, en las transiciones duras de nuestra vida, tendemos a, si uno no es cristiano, tiende a suponer lo peor de Dios. Y cuando somos cristianos, cuestionamos también a Dios. Nos preguntamos, ¿por qué, Señor, estás permitiendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y nos hacemos la pregunta que muchas veces, equivocadamente, tratamos de espiritualizar. Decimos, oh hermano, no tienes que preguntarte por qué, sino el para qué. Mira hermano, el por qué está en la Biblia. El libro de Job fue escrito para responder, o al menos para saber que había un por qué. Todo lo que Job pregunta es por qué, por qué. Todos conocemos la historia de Job, todo lo que Job sufrió en su vida, en esas transiciones igual de la vida, transiciones inesperadas. Job era un hombre que tenía una buena posición económica, tenía una gran familia y lo perdió todo. De manera inesperada, eso no estaba en su planificación de vida, nadie planifica las pérdidas. Y Job se pregunta por qué. Le dice a Dios, ¿por qué no morí el día de mi nacimiento? ¿Por qué me trajiste a la vida? Y mira, hasta Cristo se preguntó por qué en la cruz. Dijo, ¿por qué? Él no dijo para qué. Dijo, ¿por qué me has desamparado? El por qué es tan válido como el para qué. Pero no somos más espirituales por tratar de negar el porqué. El porqué es parte de nuestra vida y de las crisis en las que atravesamos en nuestra vida. Hay algo muy importante en la vida de José. José mantuvo su integridad a pesar de que él no entendía todo lo que estaba viviendo. Nosotros creemos que porque la Biblia nos dice que Dios estaba con José, nosotros muchas veces tratamos de interpretar que José lo sabía. Pero la verdad es que la Biblia en algunos aspectos no nos dice ni que sí ni que no, pero en algunos puntos, en cuando leemos la historia de José, nos deja ver que José no sabía si Dios estaba con él o no. La Biblia nos lo dice a nosotros, Dios estaba con José, pero no nos deja bien claro si José realmente sabía eso. Lo que sí aprendemos es que José no perdió su integridad en Dios, no perdió su fe en Dios, mantuvo su confianza en Dios a pesar de no entender lo que estaba pasando en su vida. Mire, José no lo entendió hasta que los años no pasaron. Y cuando José se hizo un hombre, se casó, tuvo una familia, pasaron casi 40 años y sus hermanos regresaron a Egipto. No conocían a José porque lo vendieron cuando era un adolescente y cuando llegan a Egipto a buscar comida porque dice que hubo una gran hambre en la tierra, tuvieron que emigrar a Egipto a buscar comida, una emigración por necesidad de alimento. Y cuando José los vio, reconoció a sus hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué impacto emocional en la vida de este hombre. La Biblia dice, si nosotros leemos la historia, les animo a leerle una historia bien conmovedora, pero la Biblia dice que José lloró amargamente en su corazón. Pero Dios había hecho un trabajo especial en la vida de José. Y dice que José perdonó a sus hermanos y declaró el propósito de Dios. Cuando se declaró a sus hermanos y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes vendieron. Dios me ha traído a esta tierra. Y le dijo a sus hermanos, no se sientan mal. No fueron ustedes quienes me trajeron aquí. Fue Dios quien me trajo a esta tierra. Y me trajo aquí para preservarles la vida a ustedes y a muchos pueblos. José no entendió el propósito de Dios hasta que los años no pasaron. Me encanta el pasaje que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, cuando habla de la voluntad de Dios, dice que presentemos, hermanos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por muchos años batallé en mi vida estudiando la Biblia. Yo decía, la voluntad de Dios es perfecta, pero agradable. No siempre es agradable la voluntad de Dios. Y yo le pedí al Señor que me ayudara a entender eso. ¿Cómo que agradable? Porque cuando uno pierde a un hijo o pierde a un ser querido, no creo que sea muy agradable eso. Y decía, ¿cómo agradable?
Miren, uno de los temas más conflictivos en la vida de un cristiano es cómo entender y hacer la voluntad de Dios. Nos pasamos gran parte de nuestra vida cristiana. ¿Cómo entender? ¿Cómo yo sé que esto es la voluntad de Dios? Pablo dice, entrégate al Señor como un sacrificio vivo para que compruebes, no para que la entiendas. Dios nunca te va a revelar su voluntad. Usted va a decir, pastor, ¿cómo es eso? Dios nos revela su voluntad hasta que usted no la vive. Nos permite comprobarla, no entenderla. La entendemos después que la hemos vivido. Por eso el Señor nos dice, entrégate, pasa por ese proceso y cuando hayas llegado al final del proceso, entenderás lo que Dios estaba haciendo, pero solo después que la hayas pasado. No te resistas a la voluntad de Dios. Sencillamente cúmplela y después la comprobarás. El apóstol Pablo dice, para que compruebes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, después que vivimos todo lo que vivimos, el testimonio que estaba contando hoy del COVID, uno no entiende lo que está pasando hasta que ha terminado de pasar. Y cuando miramos atrás, hoy lo miramos con agrado y decimos, gracias Señor, por aquella etapa de mi vida que estuve viviendo, que al principio no la entendí, que fue muy dolorosa, pero ahora me doy cuenta lo que estabas haciendo. La comprobamos, no la entendemos. El apóstol Pablo dice, para que la compruebes. Deja que Dios termine de hacer su trabajo. José pudo comprobar la voluntad de Dios después que los años pasaron. Y su integridad le permitió perdonar. Dios lo había sanado. Podemos especular muchas cosas. Yo a veces me pongo a mirar la vida de José cuando leo en la Biblia. Y como uno ha aprendido ya a leer un poco a veces con un ojo crítico, puedo ver que José era un muchacho arrogante y orgulloso. Y yo creo que Dios le permitió pasar una experiencia dura para bajarle el orgullo. Lo que pasa es que fue muy dura la experiencia que tuvo que vivir. Pero el orgullo de nuestro corazón no se va hasta que Dios nos hace tocar fondo. Nos lleva hasta el fondo, ¿verdad? Dice la Biblia, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Mire, cuando hay orgullo en nuestros corazones, dice la Biblia, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios a veces nos pone la mano encima y no nos deja levantarnos para humillar nuestro orgullo. Dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te levantará cuando fuere tiempo. La palabra de Dios nos dice que José no perdió su integridad. Vamos a buscar en Génesis, ahí rapidito, Génesis capítulo 39, los versículos del 3 en adelante. Mira lo que la Biblia dice acerca de José. Génesis 39 del 3 en adelante dice la Biblia, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando uno mantiene la integridad en el Señor, José mantuvo su integridad. Miren, una de las cosas que sucede es que tu integridad llamará la atención de otros. A lo mejor no te das cuenta cuántas veces necesitamos que alguien nos diga, oye, tú no sabes qué bien me hizo eso que tú dijiste. Y uno dice, wow, yo no pensó que estaba perdiendo el tiempo. Esta semana tuve que ir al seminario de New Orleans, donde mi esposo y mi hijo estaban estudiando. Ellos tenían que tomar unos exámenes y mi esposa me dijo, ¿por qué tú no vas con nosotros? Y yo tenía tenía días libres de vacaciones. Y dije, voy a aprovechar porque tengo que consumir mis días antes del mes de octubre. Y me voy a ir. Pero me dije en mi interior, como voy a perder tiempo cantidad, porque yo también tengo que hacer tareas y voy a estar una pila de días sin. Que lo que voy a hacer es atrasarme. Cuando estuve en el seminario y estuve ahí con ellos metidos en un aula dando clases y haciendo exámenes y yo dando vueltas, merodeando por el seminario, muy bonito. Es una ciudad tremenda, hermoso. New Orleans no es bonito, pero el seminario sí es muy bonito. Y dije, bueno, dejar donde me meto, todo el mundo hablando inglés, yo no hablo inglés. Y dije, bueno, pregunté si me podía entrar a la biblioteca aunque sea, sí como no. Allí malamente me entendí con el de la biblioteca. Y le dije, oye, quiero buscar algunos libros en español. No, aquí no hay libros en español. Variedad. Todo es en inglés. Tengo que aprender inglés obligado. Y dije, bueno, le dije, mira, no importa que los libros estén en inglés. Déjame sentarme ahí. Cogí algunos cuantos libros y traje algunos cuantos libros que estaban en inglés. Y dije, bueno.
Y me encontré con el esposo de otra de las hermanas que estaba también ahí estudiando. Y compartimos juntos, nos hicimos amigos y dije, bueno, nos sentamos a conversar. Y empezamos a hablar del ministerio. Y cuando le empecé a contar mis experiencias, me dijo él, yo no creo que fue por gusto que Dios nos trajera aquí. Y él me dijo, hermano, tú no te imaginas la fortaleza espiritual que me ha dado escucharte decirme todas las cosas. Ellos como matrimonio perdieron un hijo a los 10 años más o menos. Muy duro eso. Y ahora su esposa está pasando por un proceso que le detectaron cáncer también. Y ellos están pasando por un problema económico difícil. Dios no nos mueve por gusto. Nosotros pensamos que, esto que está pasando, Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. ¿Verdad? Pero cuando uno mantiene su integridad en el Señor y uno se somete a esa voluntad de Dios, las personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta que Dios está haciendo algo contigo. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, tú no sabes? Y uno pensaba que no, pero Dios te está usando. Dios te llevó allí para usarte, o Dios te trajo aquí para usarte de alguna manera. Así que dice la Biblia que Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José. A lo mejor José no lo sabía, pero Potifar se dio cuenta. En segundo lugar, mantener su integridad. Por mantener su integridad, otros serán bendecidos. Otros serán bendecidos. Mire lo que dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Vivimos la vida orando que Dios nos bendiga, pero a veces Dios quiere bendecir a otros a través de ti. Y la bendición es ser usted un instrumento de Dios. No es que lo tengas todo, es usarte a ti para bendecir a otros. No te sientas mal si no tienes todo lo que quisieras. El propósito de Dios es bendecir a otros a través de ti. Dice la Biblia que la casa de Potifar fue bendecida por causa de José. Pero José mantuvo su integridad. Eso es muy importante. Su conocimiento de la verdad de Dios lo libró también de las tentaciones. En el versículo 9 dice la Biblia en el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado, dijo José, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La mujer de Potifar se enamoró de José. José fue como esclavo a casa de Potifar. Parece que la relación matrimonial no estaba muy bien, o Potifar nunca estaba en su casa. José, dice la Biblia, que era un joven agradable, bien parecido, y la mujer de Potifar se enamoró de José. Le fue arriba a José. La Biblia dice que insistía todos los días, es decir, que no lo tentaron una sola vez, sino varias veces, y José mantuvo su integridad, y fue su concepto de Dios y del pecado lo que hizo que José se mantuviera firme. José dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal? José entendió que los pecados sexuales son un mal para nuestras vidas y un gran pecado delante de Dios. José dijo, ¿cómo haría yo este gran mal? Pecando contra mi amo que me dio esta confianza de estar aquí a atender su casa. Y en segundo, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios haciendo esto? Qué tremendo, ¿verdad? En los momentos más vulnerables de nuestra vida es cuando llegan las tentaciones más duras. Pero la integridad de José en Dios lo libró de la tentación. Él entendía que el pecado ofende a Dios y que los pecados sexuales dañan a otros y ofenden a Dios. José, mantén tu integridad. En el versículo 10 dice la palabra de Dios
en el versículo 10 de este texto, dice la Biblia, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Dice, hablándole ella cada día y él cerró sus oídos. Muy importante. Cierre los oídos. Cierre los oídos ante las cosas que no hace falta escuchar. Las caídas casi siempre se dan cuando empezamos a racionalizar las circunstancias. Empezamos a mirar cierta verdad que hay en medio de las circunstancias. Miren, las tentaciones nunca llegan con una mentira solamente. Se basan primero en una verdad, algo que usted está viviendo. Y entonces uno lo empieza a racionalizar. Dice la Biblia que José no la escuchó. No le dio cabida a eso en su vida. Mantuvo su integridad en Dios. Hay cristianos que por escapar de su situación comprometen su testimonio e integridad cristiana. Tenga mucho cuidado. No solo en la vida sexual, sino también muchas veces en la vida laboral. Nos metemos a veces en negocios que no guardan una ética cristiana. Tenga mucho cuidado en su situación económica. No lo intente desviar de su integridad al Señor. Y por último, quiero que ustedes aprendan una verdad. Tu integridad no es garantía de que otros no te harán daño, pero sí garantiza que Dios te va a bendecir en el futuro. Los versículos 21, 39, 46, dice la Biblia que cuando pasaron los años, en primer lugar, dice que por lo que José hizo, rechazar a la mujer de Potifar se inventó una historia y mandaron a meter preso a José. José estuvo más de 2 años preso por causa de esto, por mantener su integridad. Por eso digo que tu integridad no es garantía de que otros no te harán daño. Algún momento a lo mejor te botarán del trabajo, puede pasar cualquier cosa. Pero si mantienes tu integridad, el Señor te va a bendecir en el futuro. La Biblia dice en los versículos 21, 39 y 46, que pasaron los años, Faraón tuvo un sueño. Y uno de los prisioneros que estuvo con José en la cárcel se acordó de que José le había interpretado un sueño. Y que gracias a eso él había salido de la cárcel. Y le dijo al faraón, oye, cuando usted me metió preso, había un joven que estaba conmigo preso que fue el que me dijo todo esto y me interpretó el sueño y por él estoy yo aquí. Dice que se acordó, habían pasado 2 años. Cuando él salió de la cárcel, José le dijo al copero del rey, le dijo, oye, acuérdate de mí delante de Faraón. Él estaba desesperado por salir de la cárcel, nadie quiere estar preso. Pero la Biblia dice que el copero se olvidó de José. Pero pasaron 2 años. Y el faraón tuvo un sueño. Y el copero se acordó de que José había tenido un sueño y que le había interpretado. Y le dijo, tráeme a ese hombre. Y vino José, y José le interpretó el sueño al faraón. Y dice la Biblia que el faraón dijo, ¿qué hombre hay que tenga, verdad? Que Dios esté con él. Faraón reconoció la presencia de Dios en la vida de José. Y le dijo, este es el hombre que me hace falta. Usted va a ser el administrador de Egipto. Otra transición de esclavo a príncipe de Egipto. Faraón le dijo, usted va a ser el segundo, después de mí eres tú aquí en Egipto. Qué tremendo. Otra transición más en la vida. Uno dice, oye, qué bueno, se salvó, ¿verdad? Se salvó. Se jugó, se ganó la lotería. Él se la jugó y se la ganó. Pero José mantuvo su integridad. Porque a veces tampoco ni siquiera sabemos manejar las bendiciones. Nos llega la abundancia y tampoco sabemos manejar la abundancia. Nos llega la libertad y no sabemos manejar la libertad. José mantuvo su integridad, se mantuvo íntegro, dice la Biblia. Dice que Dios lo bendijo y Dios le dio sabiduría a José y actuó inteligentemente. La Biblia dice que José hizo un plan para administrar la tierra de Egipto. Por eso, volviendo al principio,
vez de la primera diapositiva. La segunda. Muchas de las crisis provocadas por transiciones de la vida pueden ser manejadas de forma constructiva si podemos incorporar la palabra de Dios a nuestras vidas y planear sabiamente un proyecto de vida. La Biblia dice que Dios bendijo a José y José mantuvo su integridad en el Señor. Hermanos míos, las transiciones de la vida, todos estamos atravesando por transición. De hecho, el estar emigrando es una transición que estamos viviendo. Algunos ya llevamos unos cuantos años, hemos aprendido unas cuantas cosas, todavía nos quedan cosas por aprender, otros están empezando en ese proceso en su vida, pero no se olviden nunca de esto. Las crisis pasan y el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Tenga cuidado, las crisis son tiempos que nos vuelven muy vulnerables y tomamos las más malas decisiones. Manténgase firme en el Señor. Propóngase honrar al Señor. Proponga conservar su fe íntegra en el Señor. Y el Señor nos va a bendecir a la larga. No es cuestión de una semana, 2 semanas, 1 año. A veces toma tiempo. Pero el Señor está con nosotros en la crisis y nos bendice porque Dios bendice a sus hijos. Eso es una realidad. Dios bendice a sus hijos, pero los bendice cuando mantenemos la integridad en el Señor. Mantenga su integridad y dele gloria al Señor, ¿verdad? Usted, cuando nosotros vivimos de esa manera, nos vamos a dar cuenta, como dijo el apóstol Pablo, vas a comprobar que la voluntad de Dios era agradable y perfecta. Perfecta y agradable. Mañana lo vas a contar como un testimonio, con gozo en tu corazón y alegría de las cosas que Dios hizo contigo, pero mantén tu integridad. Dios nos ilumina a través de su palabra el sendero de nuestra vida. Estas historias no están contadas en la Biblia para contarnos una historia linda, ni para enseñársela a nuestros hijos. Están contadas para que sepamos que nosotros también vivimos las mismas experiencias y sepamos qué hacer. Sepamos qué hacer cuando las estamos viviendo. Cómo, si ustedes se dan cuenta, todas las historias de la Biblia se repiten de alguna manera en nuestras vidas. Todas. Por eso creo que Dios las escribió, porque Dios sabía que como seres humanos vamos a vivir esas cosas en algún momento. En algún momento alguien tendrá que vivir una experiencia como Job, que pierde su economía o que pierde a sus seres queridos. ¿Qué hacer cuando eso sucede? En algún momento algunas personas tendrán que vivir las experiencias que vivió el rey David. Perdió su matrimonio, fue odiado por la persona que lo puso en el puesto porque sintió celos y lo quiso matar, lo quiso quitar de en medio, pero no perdieron su integridad en el Señor. A algunos les pasará como a José, que han tenido que emigrar de manera forzosa y han tenido que vivir experiencias, pero mantuvieron su integridad. Dios las ha contado para que sepamos qué hacer cuando nos toque a nosotros vivirla. Y sobre todo saber que el Señor está contigo. El Señor está caminando contigo en esa transición en tu vida y al final te va a bendecir. No tengas miedo. Tú no sabes qué pasará mañana, pero el mañana está en las manos de Dios. ¿Usted sabe por qué nos deprimimos? Porque miramos al pasado. Nos pasamos la vida mirando atrás. Yo antes tenía esto, yo tenía esto. Lo perdí todo y nos deprimimos. ¿Y usted sabe por qué nos volvemos ansiosos? Porque miramos hacia el futuro de manera desmedida. Yo tengo que llegar, yo tengo que alcanzar esto, yo tengo que lograr aquello. Y nos entra una ansiedad por lograr y empezar y voy por aquí, voy por allá, tengo que hacer esto, porque tengo que llegar hacia el futuro. Y entonces nos volvemos ansiosos. Cristo, que conoce el pasado, el presente y el futuro, nos dijo, basta a cada día su propio mal, aprende a vivir el presente. El futuro está en las manos de Dios, no en las tuyas. Por eso Cristo dijo, no te afanes por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. Vive el presente. El futuro para los hijos de Dios está en las manos de Dios. Tu situación puede ser difícil, pero el Señor es todopoderoso, el Señor lo cambia todo y lo usa todo para bendecirte.
No solo nosotros decimos, Dios lo usa para su gloria y honra. Sí, para su gloria y honra Él se glorifica en eso, pero para bendecir tu vida. Porque Dios nos ama y ama a sus hijos. Nosotros a veces lo miramos solo en lo que Dios recibe, en lo que hizo. Ah, la grandeza de Dios. Sí, Dios se glorifica. Eso es bíblico, eso es verdad. Pero Dios te bendice con lo que está haciendo, porque su propósito es bendecirte. Cristo lo dijo. Nadie en esta tierra que lo haya dejado todo por causa de mi nombre no recibirá 100 veces más, porque el propósito de Dios es bendecirte. No es quitarte solamente para Él decir yo soy Dios y se cumplió las cosas que yo dije. No, es bendecirte también a través de ellas. Hermanos míos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ilumina, oh Señor, para vivir la vida. Bendice a cada hermano por los momentos de crisis que están atravesando. Dale fortaleza y sobre todo la seguridad y convicción de que sepan que tú estás con nosotros, caminando con nosotros en las transiciones de nuestra vida. Y que el final, Señor, el final siempre será glorioso, porque tú serás glorificado y nosotros seremos bendecidos. Bendice a tu pueblo y cuida a tus hijos en esta hora. Aquellos que dudan, aquellos que su fe ha decaído, aquellos que necesitan, oh Señor, sanidad, que necesitan restauración. Sé con ellos en este momento. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.